Bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un cardigan usando este hilo de Janspiration Caron en color esponja limón para todo el cuerpo, y vamos a usar el color crema para hacer todo el contorno con punto elástico y también los puños. Este hilo es 58% acrílico y 42% de nylon. Es de grosor 5 y vamos a tejer el cuerpo con un gancho de 6 milímetros y el punto elástico con un gancho de 5 milímetros. Aquí debajo en la descripción yo les voy a estar dejando toda la información del hilo, y en el transcurso del tutorial yo les voy a estar dejando información para poderlo tejer en varias tallas. Hoy vamos a hacer un cardigan en una sola pieza, lo cual va a incluir los dos frentes y la espalda. Vamos a tejer una cantidad de cadenas que nos cubra toda esa área. En mi caso voy a hacer una talla small y voy a necesitar 114 cadenas para tener un ancho total de 100 centímetros. Aquí yo les voy a estar dejando sugerencias de medidas y cadenas para varias tallas. Este punto se teje muy fácil, solo tenemos que comenzar haciendo cadenas números pares y consta de solo 2 vueltas. Yo voy a hacerles una muestra de este punto con 20 cadenitas. Vamos a comenzar con un nudo deslizado para hacer las cadenas. Terminadas todas las cadenas que necesitemos, vamos a irnos al segundo punto de cadena. Nos saltamos este y en el siguiente hacemos un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto de cadena y hacemos punto bajo. Y así vamos a hacer punto bajo por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto bajo sobre el último punto de cadena. Subimos con una cadenita, giramos el trabajo y en esta primera vuelta, porque esta no cuenta como vuelta de puntos, sino va a ser esta que vamos a comenzar ahora. Aquí vamos a introducir el gancho y hacemos ahí un punto bajo. Una cadena, nos saltamos a este punto y en el siguiente punto bajo. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Como ven, es un punto muy sencillo. Esta es la primera vuelta, entonces vamos a continuar así hasta finalizar. Vamos a terminar aquí con una cadena, nos saltamos un punto y en el último punto, aquí vamos a seleccionarnos que tomamos la V completa y hacemos un punto bajo. Ahora en esta vuelta subimos con una cadena, giramos el trabajo y nos vamos a ir directamente sobre el espacio. Aquí no vamos a hacer el punto bajo en esta vuelta. En la segunda vuelta no hacemos el punto bajo en el comienzo, sino que nos vamos directamente al espacio y hacemos en ese espacio 2 puntos bajos. Nos vamos directamente al siguiente espacio y hacemos un punto bajo y un segundo punto bajo. Nos vamos al tercer espacio y hacemos ahí 2 puntos bajos. Vamos a ir rellenando el espacio de cadena con 2 puntos bajos. Así vamos a continuar por toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 2 puntos bajos en el último espacio y un punto bajo en el punto bajo. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y en esta vuelta, que es igual a la primera, que es la vuelta de punto bajo, una cadena punto bajo, vamos a hacer ahí en ese mismo punto un punto bajo. Una cadena de separación, nos saltamos este punto y en el siguiente punto bajo. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Y así vamos a continuar por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con una cadena, nos saltamos un punto y en el último punto hacemos un punto bajo. Ahora subimos aquí con una cadena, giramos el trabajo y esta vuelta es igual a la segunda, donde habíamos rellenado los espacios con los 2 puntos bajos.
Entonces nos vamos directamente al espacio y ahí hacemos 2 puntos bajos. Vamos al siguiente espacio y hacemos 2 puntos bajos. En el siguiente 2 puntos bajos y así vamos a continuar por toda esta vuelta. Vamos a finalizar haciendo 2 puntos bajos en el espacio de cadena y un punto bajo sobre el punto bajo. Y como ven, ya vamos a ir repitiendo solamente estas dos vueltas, la vuelta de punto bajo, una cadena, punto bajo, y la vuelta de 2 puntos bajos en cada espacio de cadena. Entonces así vamos a continuar hasta alcanzar el largo que necesitemos antes de llegar a la sisa. Cuando ya logremos el largo que necesitemos de nuestra pieza antes de llegar a la sisa, ahí tenemos que dividir los frentes de la espalda. Para ello vamos a encontrar el centro. Yo los conté de la siguiente forma. Terminé en esta vuelta en los espacios de punto bajo y espacio de cadena y punto bajo. Conté esos espacios y tengo un total de 56 espacios de lado a lado. Esos 56 espacios los dividí entre 2 y me da 28. Tengo 28 espacios de un lado y 28 espacios del otro lado. Esos 28 espacios los vamos a volver a dividir entre 2 y nos da 14 desde el centro hacia el doblez de la sisa. Aquí doblamos 14 para el frente, 14 nos quedan en la espalda. Y de este otro lado igual tenemos 28, doblamos en el espacio 14, en mi caso para esta talla. Lo importante es dividirlo parejo para después comenzar a tejer este panel del frente, después tejemos este panel del frente y después solo vamos a tejer de lado a lado del marcador, pero en la espalda. Ahora yo les explico paso a paso cómo lo vamos a hacer. Aquí donde estábamos tejiendo, vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y vamos a hacer en el espacio 2 puntos bajos, así igual que lo habíamos hecho anteriormente, solo que ahora vamos a hacerlo en un espacio antes del marcador. Ya estamos llegando aquí al marcador, no vamos a tejer donde tenemos el marcador, que es el espacio número 14, sino que vamos a hacer los dos últimos puntos bajos en el espacio número 13 y vamos a finalizarlo la vuelta completa haciendo un punto bajo sobre el punto bajo antes de llegar al marcador. Entonces ahora voy a subir aquí con una cadena, giro el trabajo y continuamos haciendo lo mismo. Aquí donde tenemos el punto, hacemos un punto bajo en ese mismo espacio, hacemos una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo, una cadena, nos saltamos un espacio y en el siguiente punto bajo, y así vamos a continuar por toda esta vuelta. Estamos llegando al final de esta vuelta, hice una cadena, me salto un punto y en el último punto bajo hago un punto bajo. Ahora subo con una cadena, giro el trabajo y ya se me cuenta como un punto bajo. Me voy directamente sobre el espacio de la cadenita y ahí hago 2 puntos bajos. Me voy al siguiente espacio y hago 2 puntos bajos en el espacio de cadena, y así continuamos tejiendo hasta el final de esta vuelta. Aquí ya hice los últimos 2 puntos bajos en el espacio y voy a finalizar esta vuelta haciendo el último punto bajo sobre el punto bajo y una cadenita. Hago una cadena, giro el trabajo y aquí mismo hago un punto bajo, una cadena de separación, me salto un punto y en el siguiente punto bajo, una cadena, me salto un punto y en el siguiente punto bajo, y así vamos a continuar. Aquí les muestro cómo nos va quedando recto el panel de este lado. Después, cuando terminemos el largo que necesitamos de la sisa, en mi caso que van a ser esos 18 centímetros, nos vamos hacia este otro lado y atamos el hilo en el punto bajo después del marcador para tejer nuevamente 3 espacios con 2 puntos bajos, igual que lo hicimos de este otro lado. En este caso estamos comenzando desde la sisa hacia el centro, porque aquí comenzamos desde el centro hacia la sisa para
seguir la secuencia. Después que finalicemos los dos paneles del frente, nos vamos a ir a la espalda. Giré el trabajo para poderlo apreciar mejor. Y como ven, aquí tenemos el panel del frente que estábamos haciendo, ya se sobresale. Cuando tengamos los dos paneles completamente hechos, vamos a atar hilo aquí en la espalda. No lo vamos a hacer sobre donde tenemos el marcador, sino lo vamos a hacer sobre el punto bajo. Hacemos un punto bajo y rellenamos los espacios con 2 puntos bajos, así de lado a lado hasta llegar al siguiente marcador. No vamos a tejer sobre ese marcador, sino que vamos a tejer sobre el punto bajo antes del espacio. Entonces, cuando hayamos finalizado los dos paneles del frente y el panel de la espalda, nos vamos a volver a encontrar para unir en los hombros. Les muestro cómo nos ha quedado ya los paneles terminados en ambos lados. Estamos por la parte del derecho. Así nos ha quedado el panel de la espalda. Ya tenemos la abertura que necesitamos para introducir el brazo. Tenemos la sisa correcta. Y entonces ahora vamos a poner la pieza al revés para cerrar aquí en los hombros. Ya tengo la pieza al revés y le he puesto unos marcadores para que se me mueva lo menos posible a la hora de cerrar. Aquí yo le he puesto en este extremo una hebrita de hilo, la he atado y vamos a comenzar a cerrar. Aquí voy a introducir el gancho donde mismo introduje la hebrita de hilo y voy a subir con una cadena para asegurar. Entonces ahora aquí donde tenemos estas cadenitas, aquí tenemos una cadena de este lado y una cadena de este otro lado. De esas cadenas solo vamos a tomar las hebritas que están en el centro. Vamos a tomar esta y de esta cadena del lado de acá vamos a tomar la del centro. Tomamos hilo y nos deslizamos. Y así vamos a continuar deslizándonos por las dos hebritas del centro de las V's. Nos vamos a la siguiente y hacemos lo mismo, tomando las dos hebras del centro. Así hasta llegar al marcador. Así nos ha quedado el cierre por la parte del derecho. Después de cerrar ambos hombros, vamos a atar hilo donde habíamos dejado el espacio de cadena sin tejer. Y ahí mismo en ese espacio vamos a subir con una cadena y hacemos un punto bajo en ese mismo lugar. Y ahora vamos a trabajar en los espacios que tenemos. Entonces ahora nos vamos directamente sobre estos espacios. Aquí tenemos 2 puntos bajos y el espacio, y en los espacios hacemos 2 puntos bajos. Así los vamos a tener esos espacios por toda la vuelta, que vamos a estar rellenando con 2 puntos bajos. Esta va a ser la secuencia de la vuelta. Voy a finalizar esta vuelta con un punto bajo y deslizándome sobre el primer punto bajo que hice. Y ahora vamos a subir aquí con una cadena, giramos el trabajo y vamos a hacer ahí un punto bajo, una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo, una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Y así vamos a continuar la secuencia de punto bajo, una cadena de separación, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo, así por toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con un punto bajo, una cadena de separación, aquí nos saltamos este punto y en el siguiente, que fue el primer punto bajo que hicimos, ahí nos deslizamos. Ahora subimos con una cadena, giramos el trabajo, siempre vamos a estar haciendo la vuelta de puntos bajos, una cadena de separación, puntos bajos por el revés y la vuelta de los 2 puntos bajos en los espacios de cadena por el derecho. Aquí subí con una cadena y me voy directamente sobre el espacio y voy a hacer ahí 2 puntos bajos. Me voy al siguiente espacio y hago 2 puntos bajos en ese espacio. En el siguiente espacio nuevamente 2 puntos bajos
Y así vamos a continuar rellenando los espacios por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 2 puntos bajos y nos deslizamos sobre el primer punto bajo que hicimos. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y en ese mismo punto hacemos ahí un punto bajo. Una cadena de separación, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Una cadena de separación, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Aquí se los muestro por el derecho cómo nos va quedando con los espacios para después rellenarlo con los 2 puntos bajos. Y aquí nos queda el espacio que después en la siguiente vuelta vamos a estar rellenando con los 2 puntos bajos. Nos tiene que dar así siempre los espacios para que nos quede en línea recta, no nos queden intercalados, igual que lo hicimos en toda la pieza. Entonces aquí tenemos el espacio sobre los 2 puntos bajos que después vamos a rellenar con 2 puntos bajos en la siguiente vuelta. Entonces continuamos trabajando así por toda la vuelta, haciendo una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto. Ya estamos finalizando esta vuelta. Aquí hice una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo una cadena, nos saltamos un punto y sobre el primer punto bajo que hicimos ahí vamos a hacer un punto deslizado. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y ahora vamos a rellenar. Aquí nos tiene que quedar así recto, 2 puntos bajos en el espacio. Ahora rellenamos con 2 puntos bajos, nos vamos al siguiente y nos tiene que quedar el espacio para rellenar. Aquí hacemos 2 puntos bajos para rellenar el espacio de cadena y ahora nos saltamos este punto bajo y rellenamos en el siguiente espacio. Nos vamos al siguiente espacio y hacemos 2 puntos bajos. Siempre nos saltamos este punto y en el espacio es que hacemos los 2 puntos bajos. Así por toda la vuelta, rellenando los espacios. Como ven, ya ahora vamos a estar repitiendo todas las vueltas, las de 2 puntos bajos en los espacios por el derecho y la de punto bajo, una cadena por el revés. Siempre vamos a estar girando hasta alcanzar aproximadamente el largo que necesitemos para la manga. Y cuando tengamos alrededor de 6 centímetros antes del puño, le he dado 38 centímetros de largo y ahora voy a comenzar a hacer las disminuciones. He finalizado la manga para comenzar a hacer las disminuciones en la vuelta de 2 puntos en el espacio de cadena. Entonces ahora subo con una cadena, giro el trabajo y ahora voy a hacer un punto bajo en ese mismo punto. Ahora voy a estar disminuyendo espacio para la próxima vuelta. Aquí voy a hacer una cadenita de separación, me salto un punto y en el siguiente punto bajo. Y ahora no voy a dejar cadena de separación, sino que me voy a saltar una cadena y en el siguiente punto bajo, una cadena de separación, me salto una cadena y en el siguiente punto bajo. Ahora no hago cadena de separación, sino que solamente me salto un punto y en el siguiente punto bajo. Una cadena de separación, me salto un punto y en el siguiente punto bajo. Ahora no dejo cadena de separación, sino que directamente me salto un punto y en el siguiente punto bajo. Aquí tengo 1, 2 y 3 espacios, donde tenía que tener 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Ya he disminuido 2 espacios. Entonces, así vamos a continuar la vuelta. Voy a finalizar esta vuelta con una cadena y deslizándome sobre el primer punto bajo. Voy a subir con una cadena, voy a girar el trabajo y me voy directamente sobre el espacio de cadena y ahí voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora busco el espacio de cadena, el que sigue, porque aquí ya este lo habíamos eliminado. No hicimos cadenita, entonces ahí hacemos 2 puntos bajos. Busco el siguiente espacio y ahí hago 2 puntos bajos. Me voy al siguiente espacio, 2 puntos bajos. Y así vamos a hacer por toda la vuelta, solo trabajando en los espacios de cadena.
Voy a finalizar esta vuelta con 2 puntos bajos en el espacio y deslizándome sobre el primer punto bajo. Voy a subir con una cadena y ya no voy a girar el trabajo, sino que ahora vamos a hacer disminuciones dependiendo el ancho que nosotros querramos del puño. Aquí yo le voy a tomar hilo y me voy sobre este primer punto y voy a hacer un punto bajo. Voy a tomar hilo, voy a sacar, voy al siguiente punto, tomo hilo y saco y hago una disminución. En el siguiente hago un punto bajo, voy al siguiente punto, tomo hilo y saco, me voy al siguiente, tomo hilo y saco y paso por todas las gasitas. En el siguiente hago punto bajo, me voy al siguiente, tomo hilo y saco, tomo hilo y saco, tomo hilo y saco por las 3 gasitas. Voy a ir alternando una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo. Si ustedes lo necesitan más ancho, pueden hacer 2 puntos bajos, una disminución, o pueden hacer 2 disminuciones consecutivas alrededor de toda la vuelta, 2 disminuciones, así hasta alcanzar aproximadamente el ancho. Recuerden que después cuando hagamos el punto elástico se nos va a ir disminuyendo un poquito más. Voy a finalizar las disminuciones deslizándome en el primer punto bajo que hice, corté el hilo y ajusto. Para comenzar a hacer el punto elástico vamos a atar hilo un punto después del punto deslizado que hicimos y podemos hacerlo más largo o más corto. Yo lo voy a hacer subiendo 9 cadenitas. Después que tenemos las 9 cadenas nos vamos a ir al segundo punto de cadena y vamos a hacer ahí un punto bajo. Y vamos a hacer punto bajo sobre cada uno de los puntos de cadena hasta tener, en mi caso, 8 puntos. Vamos a finalizar haciendo los últimos 2 puntos bajos sobre los últimos 2 puntos de cadena. Estamos trabajando en este punto, nos vamos al siguiente y nos deslizamos, nos vamos al siguiente y nos volvemos a deslizar, giramos el trabajo y ahora vamos a hacer puntos bajos igual, pero lo vamos a hacer sobre estas cadenas que tenemos aquí. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tomamos la primera, pero solo vamos a usar la gasita de atrás de esa V. Vamos a tomarla y vamos a hacer ahí un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, tomamos la gasita de atrás y hacemos un punto bajo. Nos vamos a la V, tomamos la gasita de atrás y hacemos punto bajo. Y así vamos a continuar hasta tener los 8 puntos bajos. Uno sobre cada punto de la vuelta anterior. Y cuando lleguemos aquí, siempre vamos a hacer una cadena para girar el trabajo y continuar haciendo puntos bajos. Ahora sobre estas V's que hemos hecho con los puntos bajos. Nos vamos a la primera V. Aquí tenemos la primera V. Introducimos el gancho, sacamos y hacemos punto bajo. Nos vamos al siguiente y hacemos otro punto bajo. Y así vamos a continuar punto bajo hasta tener nuevamente 8 puntos bajos. Tenemos 7 puntos bajos, vamos a hacer el octavo. Estamos ahora trabajando en este punto. Nos vamos al siguiente y nos deslizamos y nos volvemos a deslizar en el siguiente punto. Giramos el trabajo y vamos a hacer puntos bajos sobre cada una de esas cadenas, pero solo tomando la hebrita de atrás hasta tener los 8 puntos. Vamos a hacer el octavo punto, subimos con una cadena y ahora bajamos con 8 puntos, nos deslizamos en el siguiente punto y en el que sigue. Giramos el trabajo y volvemos a subir con 8 puntos bajos. Recuerden que siempre es tomando la hebrita de atrás de las V's. Entonces vamos a continuar así hasta llegar aquí a la última vuelta donde nos vamos a encontrar para conectar el puño. Ya terminé todo el
punto elástico del puño. Ahora voy a introducir el gancho aquí para cerrar en esta gasita y voy a tomar la gasita con la cual estábamos trabajando. Voy a tomar hilo y voy a asegurar con una cadena. Ahora aquí quería mostrarle que aquí tenemos V's de este lado y V's de este otro lado. Vamos a estar tomando la gasita que está en el centro. De esta V aquí vamos a tomar la que está hacia adentro y de este lado la que está hacia adentro. Vamos a tomar las dos, vamos a tomar hilo y vamos a deslizar el punto. Ahora volvemos a hacer lo mismo en el siguiente punto. Tomamos la gasita que está en el centro, tomamos el de la V, la del centro y nos deslizamos. Vamos al siguiente punto. Aquí tomamos la gasita que está en el centro de la V y la gasita que está en el centro del otro lado. Y así nos deslizamos, así hasta cerrar el puño. He deslizado el último punto, tomo el hilo y ajusto. Después vamos a estar escondiendo estas hebritas por aquí por el revés. Ahora nos vamos a ir a la parte baja del cardigan para hacer una fajita alrededor usando el mismo gancho de 5 milímetros. También lo vamos a usar para hacer el punto elástico en el contorno del cardigan. Yo voy a virar el trabajo para subir aquí con 9 cadenas, igual que lo hicimos en los puños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos vamos a ir al segundo punto de cadena y vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto bajo y así vamos a continuar hasta tener los 8 puntos bajos. Ya tengo los 8 puntos bajos y ahora estoy trabajando en este punto. Aquí tenemos el siguiente punto, lo tomamos y nos deslizamos, nos vamos al siguiente y nos deslizamos por segunda vez. Siempre nos vamos a deslizar 2 puntos en la base, siempre giramos el trabajo y comenzamos haciendo puntos bajos sobre las V's que tenemos de la vuelta anterior, pero solo tomando la gasita de atrás. Así vamos a hacer el punto elástico punto por punto, tomando la gasita de atrás hasta tener en mi caso 8 puntos. Ustedes pueden hacer esta faja más larga o más corta. Siempre vamos a subir aquí con una cadena, giramos el trabajo y vamos a continuar haciendo puntos bajos punto por punto hasta tener la misma cantidad de puntos que en la vuelta anterior, siempre tomando la gasita de atrás de la V. Vamos a hacer aquí el octavo punto. Estamos trabajando en este punto, nos vamos al siguiente, nos deslizamos, nos vamos al siguiente y nos deslizamos por segunda vez. Y a esto va a ser repetitivo. Aquí subimos con 8 puntos bajos tomando la gasita de atrás, hacemos una cadena, bajamos con 8 puntos bajos y nos deslizamos nuevamente por 2 puntos, así hasta llegar al otro extremo de la pieza. Ya tengo casi toda la vuelta de punto elástico, tengo 8 puntos bajos y me toca deslizarme en los últimos 2 puntos, 1 y aquí por segunda vez. Voy a girar el trabajo y me voy al primer punto bajo y ahí voy a hacer un punto bajo, otro punto bajo, así tomando la gasita de atrás hasta tener mis 8 puntos bajos. Así, de esta forma nos ha quedado por ambos lados. Entonces ahora no vamos a cortar hilo, sino que vamos a hacer todo el contorno de este cardigan sin cortar el hilo. Aquí voy a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Ahora giramos ligeramente la cadena y vamos a trabajar por la parte
del revés de la cadena. Nos vamos a saltar un punto y aquí en el segundo punto vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, hacemos el segundo punto bajo y así vamos a continuar trabajando por la parte del revés de esa cadenita hasta tener 8 puntos bajos. Aquí nos vamos a deslizar en el siguiente punto. Nos deslizamos en el que sigue y de esta forma lo hemos deslizado 2 veces. Giramos el trabajo y así vamos a estar trabajando como lo hacíamos anteriormente. Comenzamos en este, así, punto bajo sobre punto bajo, pero solo tomando la gasita de atrás. Vamos a hacer el octavo punto bajo, subimos con una cadena, giramos el trabajo y nos vamos al primer punto bajo y hacemos punto bajo. Así hasta tener 8 puntos bajos. Ya tengo los 8 puntos bajos, estoy trabajando en este punto. Me voy al siguiente y me deslizo y también en el que sigue. Así vamos a continuar hasta llegar aquí para comenzar a hacer el punto elástico sobre el cuerpo del cardigan. Tengo 7 vueltas de punto elástico, tengo ya mis 8 puntos bajos y estoy trabajando en este punto. Me voy a deslizar en el que sigue y ahora me voy a deslizar en los agujeritos que me va dando el tejido. Entonces aquí me voy a deslizar en el siguiente, giro el trabajo y continúo haciendo mis puntos bajos sobre punto bajo hasta tener 8 puntos bajos. Ahora, después de tener los 8 puntos bajos, siempre vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y volvemos a trabajar en las subes, pero en la gasita de atrás, así hasta tener 8 puntos bajos. Y aquí en la base nos deslizamos una vez y 2 veces en los agujeritos que nos va dando el tejido. Ahora giramos el trabajo, subimos con 8 puntos bajos, hacemos una cadena, giramos el trabajo y bajamos con 8 puntos bajos y nos deslizamos 2 veces en los agujeritos que tenemos. Esto es lo que vamos a continuar haciendo por todo el contorno del cardigan. Ya estamos aquí de este otro lado para montar los puntos sobre la fajita del cardigan. Vamos aquí a deslizarnos 2 puntos, estamos trabajando en este punto, así que nos vamos al siguiente y nos deslizamos una vez y nos vamos al que sigue y nos deslizamos por segunda vez. Giramos el trabajo y comenzamos a hacer nuestros puntos bajos sobre las cadenas tomando la gasita de atrás. Todo va a ser igual, solo que ahora estamos trabajando sobre la fajita. Aquí ya vamos a hacer la última vuelta. Vamos a subir con una cadena y vamos a hacer puntos bajos tomando la gasita de atrás hasta tener los 8 puntos bajos. Ya tengo los 8 puntos bajos, me queda solo un punto para deslizarme. Me deslizo, ya yo corté el hilo, aseguro y así nos ha quedado unido la fajita. Este es el revés y este es el derecho. Aquí les muestro cómo nos ha quedado ya terminado todo el contorno con el punto elástico y también la fajita. Ahora esta hebrita la vamos a esconder por la parte del revés y así nos quedaría la pieza. Ahora se los voy a mostrar en la modelo. Hola mis amantes del crochet, gracias por acompañarme a tejer este hermoso cardigan que tiene una textura muy suave, es muy abrigado, muy cómodo y que lo podemos usar para diferentes ocasiones. Espero que les haya gustado y si es así los invito a compartir, a dar like y a suscribirse si aún no lo han hecho. También me pueden seguir en Instagram de 3 Crochet. Nos vemos pronto, bye bye.